Ariel Bloom acaba de incorporarse al Cuerpo de Policía Nacional cuando se le asigna su primer caso. Deberá desplazarse a Utrera, donde la locura colectiva ha poseído al pequeño pueblo tras la aparición de un cadáver en unas salinas cercanas. La investigación destapará los secretos más oscuros de los habitantes del lugar y la llevará hasta la mismísima cúpula de la famosa secta de El Palmar de Troya. Ariel deberá luchar contra las corruptelas, la envidia y el rencor de una pequeña comunidad dispuesta a todo por protegerse, mientras en su interior se libra una batalla personal. El dolor, la fe, el odio y el amor son los principales motores de esta novela, que atrapará al lector de principio a fin. Cisma, Saga Ariel Bloom 1, novela ya a la venta. Londres, 2014. Barbara Denham pasea como cada día a su perro por el cementerio de una iglesia. No hay nadie más allí. Tan solo un chico, sentado, apoyado en los muros de una capilla. No se movía y tenía la camiseta algo levantada, mostrando el vientre. Bárbara se acerca para ver si está bien. Entonces, descubre con horror la verdad. El chico estaba muerto. Su nombre, Gabriel Kovari, 22 años, aparente sobredosis. La policía no le dio importancia. 3 semanas después, la misma mujer se encontraba realizando la misma ruta cuando la pesadilla se repite. Su perro ladra desesperadamente. La lleva hasta la capilla. Otro cuerpo, otro joven, Daniel Whitworth, de 20 años. 2 cadáveres, menos de 3 semanas de diferencia. Mismo lugar. Ambos jóvenes, de parecido aspecto físico y colocados en la misma posición. Ambos eran homosexuales y ambos habían muerto de una aparente sobredosis de éxtasis líquido, la droga de la violación. Además, ninguno de ellos era de Barking, ese suburbio donde fueron encontrados. A la policía poco le importaron las similitudes. Dieron carpetazo al caso ante las protestas de las familias que, desesperadas, afirmaban que ni Gabriel ni Daniel eran adictos a ninguna sustancia. Un año después, otro cuerpo aparecía en la misma iglesia. Jack Taylor, otro joven encontrado muerto en circunstancias similares. Al igual que los otros jóvenes, Taylor era homosexual. Su camisa estaba levantada, mostrando el vientre, y a su lado aparecía una nota suicida, culpando a alguien de su muerte. Además, en sus bolsillos se encontró un bote vacío de éxtasis líquido. La policía se negó a investigar. Solo era otra sobredosis. Pero la comunidad no aguanta más. Se organizan manifestaciones, protestas. Se exige que se investigue y se penalice a la policía metropolitana por su mal trabajo. Todo estaba a punto de explotar, cuando de repente, uno de los agentes recuerda otro caso. Años atrás, un chico, Anthony Walgate, había aparecido muerto en circunstancias similares a 500 metros de la capilla de esa iglesia. Su cuerpo se encontraba frente al apartamento de un tal Stephen Port, el mismo hombre que había hallado el cadáver, el mismo hombre que había avisado a la policía. Stephen Port había nacido en Essex el 22 de febrero de 1975. Pocas cosas hay destacables en su vida. Fue un niño callado que lo pasó mal en el colegio. A los 16 años comienza a estudiar arte, pero era demasiado caro para sus padres, por lo que acaba formándose como chef, llegando incluso a aparecer en un episodio de MasterChef. A los 26 salió del armario, confesando a su madre su homosexualidad. Esta, al parecer, se lo tomó mal. En el momento de los crímenes era cocinero en una estación de autobuses. Hablaba siempre despacio, calmo, y tenía una obsesión por los juguetes de niño pequeño. Salía poco de casa y la mayor parte de su tiempo lo pasaba en internet. Nadie sabía que estaba obsesionado con la pornografía, sobre todo con vídeos que mostraban violaciones facilitadas por el éxtasis líquido, utilizado para dejar inconscientes a las víctimas de abusos sexuales. La policía revisa las cámaras de seguridad. Port fue la última persona con la que se vio con vida a Anthony Walgate. El 15 de octubre de 2015, Port es detenido.
Todo lo que encontraron en su ordenador terminó por aclarar el caso. Seleccionaba a sus víctimas a través de Grindr, una conocida aplicación de citas para homosexuales. Allí seducía a chicos jóvenes que acababan acudiendo a su piso. Sin que ellos se dieran cuenta, les suministraba esa droga en la bebida. Cuando caían inconscientes, los violaba, robaba y, tras sedarlos más aún, asesinaba, provocándoles una sobredosis. Se deshacía de los cadáveres en el cementerio, dejando los cuerpos al lado de la capilla, apoyados en la pared. Por eso se les levantaba la camiseta. Para no ser descubierto, diseñó una elaborada red de mentiras. Se inventaba seudónimos y desataba rumores por el barrio que lo exculpaban. Además, para disfrazarse en esa aplicación y a ojos de sus víctimas, usaba una peluca rubia, con la que camuflaba su calva y su identidad. Port fue sentenciado a cadena perpetua, pero muchos de sus crímenes podían haberse evitado. La policía metropolitana tardó meses en darse cuenta de que algo iba mal. No sospecharon hasta que murió el cuarto hombre, y su gestión del caso fue, según un documental de la BBC británica, un catálogo de fracasos policiales causados por la homofobia y los prejuicios. Actualmente, una investigación sobre la forma en la que Scotland Yard investigó el caso de Stephen Port y sus 4 víctimas mortales está en marcha. A través de la niebla. Pedro Riutot, buenas noches, tardes, días, dependiendo a la hora a la que nos escucha la gente. ¿Qué tal estás? Hola Javier, pues bien, buenos días, tardes, noches. Uy, Javier, ¿cómo ha quedado eso de formal? Bueno, pues Javierito. Creo que es la primera vez que te digo llamarme Javier. Sí, es verdad, yo es que te suelo llamar Javi, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy me ha pegado por lo formal hoy, esta noche, así que... Esta noche, porque otra vez estamos grabando a la 1 de la noche prácticamente. Nos hemos abonado a este horario, que va bien para la temática del podcast, así que... Sí, parece que nos gustan estas horas, aunque en yoga y todas estas historias, pues está muy mal visto estar despiertos pasadas las 11 de la noche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues la verdad es que nos hemos ido, hacía tiempo que no salíamos de España, ¿no? Y nos hemos ido hasta Reino Unido, sí, al año 2014 a contar un crimen que yo desconocía, lo he descubierto de casualidad. Buscando por internet me apareció la foto de este personaje, me pareció muy siniestra. Entonces pues me decidí un poco a investigar el background de este señor y pues me topé con estos asesinatos. Yo no sé si a ti te sonaba este caso, Pedro. Sí, conocía este caso. Bueno, las fotografías también las había visto. Me sorprende, sé que es un detalle a lo mejor muy morboso, pero me sorprende lo que cambia un rostro con peluca, porque él utilizaba un peluquín que, por cierto, le sentaba muy bien, le hacía... Sí, que cambiaba completamente. Y ya creo que en su momento me recordó mucho, me dio que pensar mucho esto de la peluca, porque es que dije, caray, es que cambia completamente, o sea, lo rejuvenecía honestamente como 15, 20 años a ese señor. Y es escalofriante luego ver también la foto en la que ya no estás con la peluca y los ojos, la mirada, ¿no? Que es una foto que a mí recuerdo que me impactó bastante y me llamó mucho la atención. Invito a nuestros oyentes a que busquen fotografías sobre este señor, que las hay, y podrán contemplar lo que digo yo. Pues si te parece, nos vamos al principio del caso. Nos trasladamos a agosto de 2014, el momento del hallazgo de ese primer cadáver en el cementerio de una iglesia del suburbio de Barking. Sí. Gabriel Kovari es encontrado allí por una mujer que paseaba a su perro. El chico en ese momento tenía 22 años y aparece junto a la capilla con la camiseta algo remangada, dejando a la vista su vientre, y víctima de una aparente sobredosis. Pues hasta ahí todo normal para la policía, ¿no? Carpetazo, ya otra cosa. Pero 3 semanas después la misma mujer encuentra a otro chico, Daniel Whitworth, de 20 años, en el mismo lugar, con la misma apariencia y la misma solución. Carpetazo. Habían muerto ambos de esa aparente sobredosis de éxtasis líquido, la droga de la violación, que ya pues es bastante interesante. Llama mucho la atención que esos dos sucesos
tan paralelos y tan similares, en su momento se decida pues no investigarlos, no ir más allá, no mirar más allá, ¿no? A mí me parece bochornoso y solo encuentro una explicación a que no decidieran investigar más, y no me gusta ser para nada, o sea, que decir que no lidero ninguna causa ni nada, pero creo que es un claro caso de primero de incompetencia absoluta por parte de la policía inglesa, y segundo yo veo aquí una homofobia, vamos, declaradísima, porque ambas víctimas eran homosexuales, pero ¿cómo no vas a investigar que dos jóvenes con una diferencia de tiempo ridícula aparezcan en una iglesia en las mismas condiciones? O sea, no vas a tirar de vamos, porque no es la hija de un senador o no es la hija de un famoso, porque si no, en 0, te pones a restregar toda la ciudad. Y en este caso... Además, si nos creemos la versión oficial que dio en su momento la Policía Metropolitana, pues es bastante increíble que no sospechen nada, ¿no? Porque vale que son chicos jóvenes, que no hay signos de violencia, pero estamos hablando de 3 semanas, mismo lugar, misma droga, y encima ningún chico pertenecía a ese suburbio, ¿no? Además, a la policía les importó muy poco que las familias afirmasen que esos chicos pues no eran consumidores de ninguna droga. Así que dan ese carpetazo, lo que tú dices, y luego hablaremos más tarde de lo que se opinó de la investigación policial, pero yo veo aquí signos, pues eso, de incompetencia mezclada con clasismo, con homofobia, con muchas cosas, ¿no? Muchísimas, sí. Todo sigue en relativa calma hasta que un año después pues aparece otro cuerpo, el de Jack Taylor. Ni qué decir tiene, pues que todo es similar a los 2 casos anteriores, y la policía pues actúa de la misma manera, hasta a punto de cerrar el caso, pero de repente todo se vuelve en su contra. O sea, la comunidad no aguanta más, se organizan manifestaciones, protestas, y se exige que se investigue y se penalice a la Policía Metropolitana por su mal trabajo. Pero a pesar de esas manifestaciones y de esas protestas, todo se iba a quedar allí. No se iba a incidir más, y todo estaba a punto de explotar cuando uno de los agentes, pues así, de repente le viene a la cabeza otro caso, el de Anthony Walgate, que había aparecido muerto en circunstancias similares a 500 metros de la iglesia, frente al apartamento de un tal Stephen Port, que era el mismo hombre que había hallado el cadáver y avisado a la policía. Pues se le enciende a este hombre la bombilla, ¿no? Que también resulta curioso, que diga, pues va a ser que hace un par de años también apareció allí un chico en las mismas circunstancias. Sí, bueno, yo creo que igual los familiares aquí del chico este, en concreto, el que apareció años atrás, pues a lo mejor debieron relacionar, y el tío debió decir, hombre, esto ya sí que se sabe de madre, ¿no? Más que se le encendiera la bombilla, que dijo, si ahora esto también salta a la palestra y tal, ya vamos a quedar. Entonces creo que eso fue un poco el motor, ¿no? Más que en sí que se le encendió. Bueno, a lo mejor estoy pensando demasiado mal o demasiado más allá. Pero si no hicieron nada con los 2 primeros cuerpos, pues no sé, que se le encendiera de repente la bombilla, es cuanto menos curioso, ¿no? Pues aquí ya entra en escena esta figura de Stephen Port, una persona que, investigando un poco su biografía, la verdad es que no hay nada destacable en su vida, ¿no? Más allá de ser un niño callado, que lo pasó bastante mal en el colegio, una madre que no acepta su homosexualidad. En ese momento era cocinero en una estación de autobuses, tenía una obsesión malsana con los juguetes de niño pequeño. Estas son un poco los esbozos que tenemos de su biografía, que aparentemente, quitando estas cosas, pues era una persona corriente y moliente que no destacaba demasiado, ¿no? A lo mejor eso también le vino bien a él a la hora de ocultarse. Y esa otra obsesión que tenía este hombre, una obsesión que nadie conocía, era la pornografía, concretamente pues vídeos que mostraban violaciones facilitadas por el uso del éxtasis líquido, esa droga que se usa para dejar inconscientes a las víctimas de abusos sexuales. Un fetiche con el que se obsesiona, quiere llevar a cabo y finalmente lo consigue, ¿no? No sé qué opinas tú de todo esto. Bueno, es que poco puedo opinar, quiero decir, es el perfil típico de chico retraído, familia que no acepta, sobre todo la madre, que yo supongo que debía él estar muy unido a ella, supongo, no lo sé, para que le afectara tanto, pues no acepta esa faceta del hijo, esta tendencia como homosexual. Entonces, bueno, pues se crea todo esta personalidad así un poco oculta. Parece ser que al no aceptar esto es un poco contradictorio la vida que llevaba en la aplicación esta, en Grindr. Que bueno, que tampoco la peluca es que, quiero decir, no es que oculte tu rostro ni que
Entonces, no sé, yo creo que debió formarse como un rechazo total hacia su sexualidad, no lo sé, no sé. Y entonces por eso debía hacer lo que hacía, ¿no? Creo que irían por ahí los tiros, porque tampoco entiendo que tengas que acabar asesinando. Quiero decir, el éxtasis líquido que él empleaba, bueno, si lo empleas con mesura, pues la persona se duerme, pero no hace falta tampoco, quiero decir, que llegues a un nivel con la droga que dejes a la persona cao, ¿no? O muerta directamente, sino que... Entonces, no sé, supongo que un poco para borrar ese pecado que él debía considerar que eso era un pecado, que era algo inconfesable y tal, pues después supongo que debía subir la dosis hasta provocarles la muerte. No sé, una historia muy oscura. Sí. Pero, bueno, a mí me chocaba mucho todas esas habilidades que él usaba para disfrazarse, para tejer una red de mentiras a su alrededor y ocultar sus actos, pero que luego... al final fuese tan burda la colocación de los cuerpos, ¿no? Porque si quieres... Son asesinatos que yo creo que podían haber pasado más desapercibidos si los hubiese dejado en lugares distintos. No siempre en esa capilla de la iglesia y incluso ese primer crimen enfrente de la puerta de su casa, siendo él mismo el que llama a la policía. Claro, ¿no? yo creo que por eso a lo mejor había una parte de él, no lo sé, porque desde luego he seguido el caso, quiero decir... lo seguí en su día y tampoco he hecho un estudio tan profundo de la personalidad de este señor, pero a lo mejor una parte de él quería ser descubierta o, quiero decir, o tenía cierto grado de arrepentimiento sobre los actos que hacía. Debía ser todo como muy contradictorio, porque es lo que tú bien dices, escondiendo los cuerpos mejor. Bueno, tenemos el caso de Dahmer, que creo que fueron 17 personas. En este caso, yo creo que ante la negligencia de la policía, si él hubiera dejado los cuerpos en diferentes zonas de la ciudad o los hubiera intentado hacer desaparecer de alguna manera más drástica, pues posiblemente estaríamos hablando de un número mucho más elevado, ¿eh? Y además que antes de cometer ningún asesinato, pues había testimonios de personas que una vez salió a la palestra el nombre de este señor y su rostro, pues afirmaron que también habían sido víctimas de violencia, que les había intentado drogar, pero que habían estado más avispados, ¿no? Que no habían caído en la trampa y habían conseguido huir de él. O sea que estamos hablando de un número de víctimas que podía haberse incrementado bastante más, ¿no? Mucho. Y también hay que tener en cuenta las que a lo mejor no han querido hablar. Es decir, que esto también acarrea una vergüenza social o, bueno, en fin. Sí. ¿No? Entonces... Sí, y más viendo cómo estaba llevando la investigación la policía, nos podemos imaginar un poco el contexto que podía haber en torno a todo esto, ¿no? Exacto. Y lo que le relaciona con el caso es que los cadáveres, como he dicho, aparecen muy cerca de su casa y la primera víctima, Anthony Walgate, lo hace justo enfrente de su portal. Es él mismo el que da el aviso, el que llama a la policía, que ya en su momento luego dijeron que habían sospechado, pero bueno, 4 años después este señor no había sido detenido. O sea que si sospecharon, pues lo hicieron de una manera muy leve. Sí. Así que pues se deciden a comprobar las grabaciones y se encuentran con que la última persona con la que se vio con vida Anthony Walgate fue con Port. Le detienen el 15 de octubre de 2015 y ya pues todo lo que encuentran en su ordenador termina por aclarar este caso, ¿no? Como tú has dicho antes, seleccionaba a sus víctimas a través de Grindr, esa aplicación tan conocida de citas para homosexuales, donde pues tenía cierto fetiche, buscaba seducir a chicos jóvenes que acababan acudiendo a su piso. Sin que estos se diesen cuenta, le suministraba esa droga en la bebida y cuando caían inconscientes pues los violaba, robaba y tras sedarlos más aún, asesinaba, provocándoles una sobredosis. Aquí el modus operandi era un poco el mismo de Hammer, ¿no? Que utilizaba este tipo, no sé si era la misma droga o era una droga más potente, pero bueno, los invitaba a su apartamento, les daba una bebida, en fin. Sí, y entendemos que creaba unas relaciones afectivas con estos muchachos bastante... Perdón, quería decir Dahmer, no Hammer. Sí. He confundido la productora inglesa con la Hammer con Dahmer, perdón. Yo entiendo que este señor, a pesar de la pinta de retrotraído que podía tener, pues creo que debía tener también unas habilidades bastante potentes a la hora de hablar y de seducir a las víctimas, ¿no? Porque estamos hablando de personas
que acudían a ese piso por su propia voluntad después de esas charlas en la aplicación. O sea que no sé muy bien cómo lo haría, porque si ves las fotos pues choca bastante, no parece que esa persona fuese capaz de todo esto, ¿no? Pero bueno, oye, las apariencias engañan. Yo creo que, y es un comentario completamente, quiero decir, sin ninguna malicia, pero yo creo que en este tipo de aplicaciones, más que un poder de seducción, lo que se busca es eso. No se busca otra cosa, no se busca una conversación, quiero decir, profunda. Sí, se busca sexo rápido. Esto Exactamente, es así. eso es así. Y entonces creo que más que un poder de seducción, este hombre, no lo sé, a lo mejor debía prometer ciertos encantos que funcionan, ¿no? Porque basta meterse en una de estas páginas, pero es así. O sea, no hay muy poca gente que no diga. Que volvemos a esa conversación y a ese debate, a ese clamor popular sobre la seguridad de estas aplicaciones, ¿no? Que a veces da un poquito de miedo porque se oyen casos de BlaBlaCar y de qué tipo de aplicaciones, ¿no? Que nos fiamos muchas veces y no sabemos verdaderamente quién puede estar al otro lado de la pantalla, cuáles pueden ser sus intenciones. Pues en este caso, llevadas al extremo, las de Stephen Port, pues acabó con 4 asesinatos, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco sabemos la personalidad que pueda tener un taxista, quiero decir. Sí, desde luego. Así que, como decía, este señor se deshacía de los cadáveres en el cementerio, dejaba los cuerpos al lado de la capilla, apoyados en la pared, y por eso pues se les levantaba la camiseta, que parecía en un principio que era un dato un fetiche extraño, que les dejase con la camiseta levantada, y al final era porque al escurrirse pues se les levantaba. Y para no ser descubierto, pues diseñó esa elaborada red de mentiras, se inventaba seudónimos, desataba rumores por el barrio que lo exculpaban. Y además, pues como hemos dicho antes, para disfrazarse en esa aplicación y a ojos de sus víctimas usaba esa peluca rubia con la que camuflaba su calva y su identidad, que, como tú has dicho, verdaderamente cambiaba completamente su físico, un simple peluquín. Es verdad, incluso le hacía un rostro mucho más afable, ¿no? Más, no sé cómo decirlo. En su caso, pues sí, la verdad que la mejoría era notable. Sí, porque la fotografía ya detenido da pánico. O sea, da pánico con esa mirada perdida, ese rostro súper serio, y luego ves las fotografías que se publicaron a raíz del caso, de las que suponemos tenía en su Tinder con esas poses, pues parece un chavalillo de 30 y pocos. Sí, totalmente. Es un caso terrible. Y yo creo que lo hace incluso más terrible es saber que muchas de esas muertes podrían haberse evitado, ¿no? Porque se habla de una mala praxis policial que a día de hoy se está investigando. Se acusó al cuerpo de policía de homofobia, de clasismo, como hemos comentado antes, y un documental de la BBC hablaba de un catálogo de fracasos policiales totalmente bochornoso causados por la homofobia y los prejuicios. Y actualmente pues se está llevando a cabo una investigación sobre la manera en la que Scotland Yard investigó el caso de Stephen Port y sus 4 víctimas mortales. Aunque no sé si esto va a llegar a ningún lado, la verdad, porque son de estas cosas que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que luego a la hora de la verdad... Mira, pues... que yo sepa, hay un crimen muy parecido en Madrid. No sé si el chico era rumano o era... bueno, no sé qué nacionalidad tenía. Es que en España tenemos también a nuestro propio asesino, el Grindr. Esto es verdad. No sé si es el de que estás bueno, comentando mató tú. a este chico, que era un chico que era artista, era un chico que había ido ahí a estudiar, creo que era a Madrid, no recuerdo muy bien el caso, porque no tuvo mucha trascendencia, pero lo encontraron pues agujereado como un colador en su casa. Sí, fue este chico que le dio 65 puñaladas 65 puñaladas. Al otro que conoció también en Grindr. Es un caso que no apenas se supo de él. Muy poca gente conoce este caso y no tuvo relevancia. Quiero decir, cuando es una cosa atroz, quiero decir, en una capital como Madrid, que una persona quede con alguien y sea, acribillado en su casa a puñaladas y que no se sepa absolutamente nada, significa que un asesino psicópata está en la calle. Y que en cualquier momento puede volverlo a hacer. No, pero al que tú hablas yo creo que le detuvieron al final, ¿eh? ¿Sí? Pues... Sí,
El del Grindr estuvo, vamos, si es el caso que yo creo que dices, que fue este chico que le dio pues 65 puñaladas a otro en Madrid, estuvo más de 3 años fugado, pero le acabaron deteniendo. Pues fíjate, yo, la ignorancia es atrevida. Yo seguí el caso durante unos meses, un año aproximadamente, y luego como leía que no se adelantaba nada y que no había ninguna pista, en teoría, pues entonces me desenganché del caso y nunca más volví. Y pensé que había quedado sin resolver este caso, francamente, sí. Creo, vamos, si es el mismo caso, que por los datos que has dado creo que sí, fue este chico que era argentino, que mató le dio 65 puñaladas a otro en Carabanchel, creo recordar, y después acabó fugándose hasta Perú, y gracias a las fotos de sus redes sociales y tal, ya se sospechaba de él, pero gracias a las fotos de sus redes sociales se supo que iba a una cafetería, de ahí consiguieron sacar unas muestras de ADN y al cotejarlas pues dieron positivo con los resultados y se le acabó extraditando aquí. Pues mira, me alegro muchísimo si fue así. Y creo que el juicio está, no sé si ha sido este verano o se está desarrollando, pero pedían más de 20 años de cárcel para él, me suena. Sí, bueno, pues nada, es de ser así como tú dices y de ser el mismo caso, porque creo que ha habido varios casos, no solo en España, sino en otros países en los que la aplicación esta Grindr pues ha dado como resultado, de hecho creo que era en Rusia. Yo no sé si utilizaban Grindr o no, pero que no hace mucho vi un documental en el que empleaban este tipo de aplicaciones para, que con esto no quiero asustar a nadie, que ni mucho menos, no es mi intención para nada que utilice tanto Grindr como el Tinder, me parece estupendo, pero bueno, que en Rusia se practicaba la caza del gay con estas aplicaciones, sí. Es decir, grupos de personas que se hacían pasar por homosexuales o lesbianas y luego pues quedaban con las personas. Y era en realidad, bueno, ya sabemos todo lo que ha alimentado, ¿no?, el gobierno de Putin y Putin durante estos últimos años, pues nada, ese tipo de actitudes tan fantásticas. Y no hace falta tampoco irse tan lejos, porque aquí en Bilbao hubo un caso hace menos de 2 años de un chaval también que contactaba por Grindr, se hacía pasar también por una persona que estaba buscando relaciones y tal, y mató a 4 hombres en Bilbao, otro asesino en serie. Sí, es verdad, tienes razón. ¿Y también fue por Grindr o no? Fue por Grindr y otras 2 aplicaciones que no recuerdo los nombres, pero principalmente por Grindr, ¿no? Contactaba con las víctimas y este chico mató a 4 personas, y además es que muy parecido al caso de Stephen Paul, porque las drogaba con éxtasis líquido y desvalijaba las cuentas bancarias de estos chicos. Claro, pero aquí ya entramos en un debate muy complicado, porque habrá gente que dirá, bueno, estas aplicaciones pues son peligrosas, pues igual de peligrosas que si te vas a un local y entablas una conversación con un desconocido. Sí. Quiero decir, total. Al final no es garantía de nada el que veas a la persona o no la veas. Quiero decir, es cuestión más bien de suerte, de casualidad. También es cierto que al no haber un primer contacto, digamos, en un bar, con una copa, con tal, pues es más difícil hacerte una idea de cómo es realmente la persona. Pues sí, ¿yo qué quieres que te diga? Yo, ahora quitando un poco de dramatismo al asunto, yo es que las citas a ciegas a mí se me dan fatal. Me parece de un sadismo exacerbado lo de una cita ciega. Y conocer a una persona que no conoces de nada me parece incomodísimo. De verdad lo digo. O sea, yo en ese aspecto pues apoyo a las redes totalmente y apoyo este tipo de apps y tal. Como que decir, perfecto, quiero decir, a quien le funcionen, pero a mí nunca me han dado resultado de ningún tipo, o muy poco, porque yo francamente, yo para eso sí soy un poco antiguo. Yo prefiero conocer un poco a la persona el cara a cara, yo qué sé, entablar y ya veremos. Pero yo imagino que esto a raíz de estos casos habrá mejorado, no lo sé, pero lo que... Pero ¿cómo puede mejorar? Es que es imposible. Quizás sería adecuado el que las cuentas tuviesen una identificación de seguridad, que tengas que meter tus datos, una fotografía del DNI o algo así, de cara a que si pasa, yo qué sé,
cualquier tipo de cosa se puede identificar a esa persona. No lo sé porque ya entramos en unos ámbitos judiciales que también desconozco de privacidad, de cesión de datos y tal, entonces prefiero no meterme ahí. Sí, es un melón que no vamos a abrir, pero evidentemente es mucho más fácil ocultar tu identidad, tu verdadera identidad en una aplicación, y eso sí, estamos hablando de casos extremos en los que han acabado en asesinato, pero robos y palizas, pues es un medio muy fácil de convencer a la gente hoy en día. Es decir, es una lotería, no te tiene por qué tocar, pero insisto, es mucho más fácil crearse una personalidad totalmente falsa. De hecho, lo sabemos, y hay casos que no son tan dramáticos. Hay casos de gente pues que se ha creado un perfil falsísimo, pero que no tenía una mala intención la persona, sino que simplemente, pues, hombre, para poder enganchar, pues se quitaba 20 años, se quitaba 50 kilos, se quitaba 30 arrugas, y luego cuando se ha visto a la persona con... Bueno, es que no tenía nada que ver. Es decir, esto es así. Entonces, llevado al extremo, pues hombre, si justamente te toca en la lotería de esas aplicaciones el loco, la loca de turno, pues hijo mío, has triunfado, ¿sabes? Es que... Pues yo no tengo nada más que añadir, Pedro. No sé si quieres decir algo más sobre este caso. Pues no sé si nos ha quedado un poco, que nos hemos separado un poquito del tema central. Pero para cerrarlo, bueno, finalmente se hizo justicia, se encontró a este señor, se le imputó, se le hizo el juicio que se le tenía que hacer. Yo no sé al final qué condena le cayó, porque fue una condena perpetua, si no me equivoco. Es un caso que, bueno, a mí me deja triste, ¿no? Porque he visto documentales al respecto y hay muchos familiares de las víctimas que dicen, bueno, es que esto era totalmente evitable. Y en este caso sí tengo que decir que a mí me parece un caso que se dejó totalmente, que hubo una negligencia por parte de la policía, porque la policía es humana y se puede equivocar, pero en este caso creo que hubo falta absoluta de interés. Sí. Y que yo no sé si se hubiera podido salvar a alguna de las víctimas, que creo que finalmente fueron 4. Sí. Pero entiendo que sí. 4 que sepamos, porque claro, 4 víctimas mortales, pero este hombre pudo dejar un reguero de abusos, porque se le condenó también por 11 abusos sexuales, pero claro, 11 personas que denunciaron, pero a saber cuántos afectados más pudo haber, ¿no? Este hombre pudo dejar un reguero de abusos, claro, que además desconocemos. Que además este señor acabó participando en MasterChef. Sí, estuvo por ahí en un capitulillo de MasterChef, que es un dato que también resulta curioso, ¿no? Es un dato curiosísimo, y que a mí me parece curiosísimo, como no sé cómo llamarlo, macabro, o no sé. Bueno, anyway, que creo que finalmente, pues bueno, se le cogió, pero hubiera podido evitarse, creo que 1 o 2 muertes, pues quizás si hubieran tenido un poquito más de interés en resolver, porque desde luego encontrar un cadáver... Claro, dices, ¿la utilización del éxtasis líquido puede provocar esto? Pues sí, lo puede provocar, pero que no haya nadie que denuncie eso, que este chico estuviera solo, no sé, es todo tan extraño, parezca en una iglesia. Y ya cuando ocurrió la segunda vez y encima lo encuentra la misma persona... La misma persona, sí, sí. Que es que esto es lo curioso de este caso, ¿no? Pues ya dices que la policía no se ponga las pilas y no es dejadez absoluta. Pero bueno, era simplemente este detalle para cerrar el caso, que bueno, que está donde tiene que estar este señor, pues llamarlo de alguna manera, y en fin, que ojo con las redes, ese es el mensaje que enviamos hoy a nuestros oyentes. Y aparte de ese mensaje, yo antes de despedir el programa de hoy, recordar 2 cosas rápidamente. Nos podéis votar en los premios ebooks. Si os gusta el podcast, podéis votar por nosotros y ayudarnos, pues eso, a crecer un poquito más. Y que estamos preparando el programa especial de Halloween y queremos contar pues con nuestros oyentes, si se animan a participar, enviándonos cualquier tipo de, bueno, alguna experiencia, o si quieren compartir con nosotros algo que les haya podido suceder pues fuera de lo considerado normal. Os animamos a que contactéis con nosotros, sí, a través de las redes del programa, de Instagram, @a través de la niebla podcast, y de nuestro correo electrónico a través de la niebla @proton.me, si queréis conectar con nosotros. Así que bueno, deseosos de escuchar vuestras historias y que seáis partícipes también del programa. Aquellos que nos quieran votar, pues que nos harán muy felices. Sin nada, que estamos, como tú bien has dicho, deseosos
de escuchar vuestras historias, sobre todo, bueno, si habéis tenido algún contacto con lo extraño, con lo paranormal, llamadlo como queráis. Aquí nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de A través de la niebla. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. A través de la niebla.